Soy Catalina Ahumada Costa, coach y mentora financiera y motivacional. Ojo con esto. Vamos a vivir juntos la magia de los que nos inspiran. Hola, gracias por este espacio que te permites para conocer mentes extraordinarias. En este podcast hablamos sobre el liderazgo extraordinario en la gente del común y hoy vamos a conversar con Luisa Fernanda Beltrán, una persona maravillosa que es arquitecta y pertenece a la comunidad LGTBIQ+. Hola, Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, gracias. Bueno, Fer, gracias por permitirte este espacio con nosotros, por tu generosidad, por tu tiempo. Me gustaría que nos presentes quién es Luisa Fernanda, que nos cuentes un poquito sobre ti. No, con mucho gusto. Bueno, Luisa Fernanda Beltrán, soy arquitecta, hace 22 años más o menos, egresada de aquí, de Bogotá, de la Universidad de La Salle. Toda mi vida trabajando en arquitectura, gracias a Dios. Amo lo que hago. Me dedico a esto desde antes de entrar a la universidad. Ya estaba en el mundo de la construcción, del diseño, en fin. Así que eso es a lo que me dedico. Tengo una familia, vivo con la mamá de mi hija, tengo una hija. Y muy feliz y siempre buscando cosas nuevas para hacer. Ay, qué maravilla. Yo te invité a este podcast porque cuando conocí tu historia, que me parece fantástica, quería que nos contaras un poco de cómo funcionó la mente de Fer para tomar estas decisiones que para muchos son tan desafiantes y que además tu historia le permita a otros conectar con lo que ellos mismos están sintiendo y se puedan sentir más tranquilos de sus decisiones, Fer. Sí, pues cuando me planteaste la idea, me pareció interesante porque justamente este tipo de situaciones ocurren en lo clandestino. Son tabús, cuando no deberían serlo. Ya en este punto de la vida y hecho, en la etapa en la que estamos en todo el planeta, esto no debería ser un tabú. Yo soy una persona transgénero. Soy transgénero hace ya varios años y me tomó mucho tiempo llegar mucho tiempo y mucho esfuerzo llegar al punto en el que estoy, o en el que he podido ya sentirme tranquila y realizada como una mujer, digamos. Entonces, para mí fue un reto a diferentes escalas, a diferentes niveles, y ha sido una reflexión permanente en qué hice yo bien, qué no hice bien, qué volvería a hacer y qué me gustaría compartir con otras personas para que resulte mejor su proceso. Ahí es donde este espacio me parece tan interesante y ojalá les llegara a mucha gente que está en una situación, no sé, igual, similar o que pueda extraer de este historial. Positivo. Sí. Ok. Bueno, Fer, entonces empecemos como conversando un poco. Me gustaría mucho conocer esa parte linda de la arquitectura porque me acabas de decir algo muy importante y es, no, yo desde siempre sabía que eso era lo que quería. Eso no nos pasa a muchos. Muchos no saben pues qué es lo que queremos. ¿Cómo fue ese conectar con tu carrera profesional y que finalmente tú digas desde siempre, no, esto es lo que yo sueño, lo que me apasiona? Es bien raro porque en mi casa materna, que fue en la que yo me crié, es un patriarcado, ¿no? Okay. Entonces hay más mujeres, pero mandaban los hombres. Okay. Y siendo un patriarcado, la construcción era la actividad principal. Okay. Entonces yo me acuerdo que cuando tenía 5 años, 6, 7 añitos, pues yo vivía en medio de obra, de construcción, ¿no? Y los hombres siempre mandando, a pesar de que eran menos, son los que mandaban la parada en mi familia. Tu familia, ok. Entonces yo en ese tiempo, pues como que asimilé ese papel también y aprendí mucho de cómo se construye todo. Uh-huh. Y hubo un momento en el que una parte de mi familia, digamos que mi familia es bien curiosa porque tiene todos los rangos, ¿no? Hay gente, digamos, muy, vamos, ¿cómo lo digo? Como de todos los niveles sociales, vamos a decir. Ok. Entonces, y yo la voy con todos. Entonces yo subo y bajo y entro y salgo y me llevo con todos. Una parte de mi familia, digamos que la más acomodada, pudiente, en fin, entró a estudiar arquitectura. Ok. Y yo en ese tiempo pues estaba en el colegio, en fin, y en algún momento alguien me dijo, mi primo, realmente el arquitecto, me dijo, oiga, ¿por qué no me ayuda? Y yo, pues, aquí le ayudo. No, pues venga, me ayuda a trasnochar, y todo eso típico de arquitectura, es trasnoche fijo, los mapaches, ¿no?
Y entonces yo le dije, listo, yo le ayudo. Y yo en ese tiempo, mi mamá es enfermera y yo tenía en la cabeza que iba a estudiar medicina. Y en ese tiempo me había presentado a una universidad y había pasado. Y yo dije, no, ya este es mi camino. Cuando me invitan venga, ayúdeme, yo me enamoré de la arquitectura. O sea, cambiaste de medicina a arquitectura. O sea, menos mal estuvimos en la práctica. Tal cual. Y yo me enamoré de eso y dije, no, yo quiero hacer esto. Y ahí entré, entonces digamos que dejé de ser una persona espectadora respecto a la construcción, al diseño, y pasé a aprender y a ejercer la carrera. Me gradué en el 2003, o sea, eso ya hace rato. Y de ahí para acá he tenido la fortuna y gracias a Dios he podido siempre trabajar. Obvio con altibajos, y si le sumas mi historia, los altibajos son más profundos. Ajá. Pero siempre he vuelto a la profesión y aquí estoy, trabajando ahorita fuertemente. Bueno, Fer, y ya quiero saber ese momento en el que tú dices, no me siento cómodo en mi cuerpo, ¿cómo hago este proceso de transformación y qué pasó en tu mente y cuáles fueron todas esas preguntas que te hiciste? Esta es una historia bien compleja porque, claro, tiene varias etapas. Uh-huh. ¿Cuándo empezaron esas preguntas, Fer? El tema se llama disforia. Okay. Ese es el término técnico, digamos, con el que los psicólogos lo describen. Disforia. Disforia de género específicamente. Mi primera experiencia de disforia es a los 8 años. Okay. Y la recuerdo perfectamente. Pero si tú, digamos que armas todo el paquete, ¿no? Entonces es una situación donde tú vives en un patriarcado, vives en una familia donde dominan los hombres, vives en una familia tremendamente conservadora. ¿Y por qué no decirlo? Una familia de crianza tradicional donde el castigo físico es recurrente. Uh-huh. Entonces yo dije, no, esto simplemente es una idea. Hay que quitarla de la cabeza. Y estuve entre los 8 años, que es mi primer recuerdo, hasta los 32, que fue cuando decidí hacer mi transición luchando contra eso. Y mi lucha fue tan efectiva que yo logré enterrar el asunto. Pero cuando uno entierra algo, nace algo. No lo pueden enterrar. O lo resuelves, pero enterrarlo no es el camino. ¿Qué? Enterrar algo es sembrar algo. Okay. Hay otra metáfora que yo utilizo para describir mi proceso y es yo te lo comentaba, es lanzar un boomerang. Yo muchas veces lancé la idea y los sentimientos lejos, tan fuerte como podía, pero con esa misma fuerza me volvían. En cuestión de días, meses, años, volvían. Entonces, cuando las personas me preguntan, venga, pero ¿cómo así? Es muy difícil verbalizar el proceso, un proceso de, no sé, 24 años, 26 años de transformación, de cambio. Es muy difícil verbalizarlo y decir, mira, en este párrafo te puedo describir esto. No, es muy difícil. Es un cúmulo de experiencias y de decisiones en donde sí, lo que sí puedo asegurar es que siempre trate de no lastimar a nadie. Y en ese afán es donde yo me puse de últimas. Okay. En no lastimar a mi mamá, no lastimar a mi hermano, no ir a decepcionar a una familia patriarcal tan ruda, tan fuerte, de hombres tan dominantes. Yo soy hermana mayor. ¿De cuántos hermanos? Uno. Ahorita está uno, varón. Está en Australia, mi hermano Juan Camilo. Okay. Y mi mamá trabajaba muchísimo, entonces yo, pues a la larga asumía el rol de cuidador. Okay. Y yo decía, no, yo ponerme en estas. Y mi hermano era asmático. Y yo me acuerdo perfectamente enfrentando las crisis de asma de mi hermano y yo solo en ese tiempo. Entonces yo decía, no, o sea, aquí cualquier idea toca sacarla afuera porque no me sirve, porque significaría un problema para todos. Entonces, en ese esquema,
yo decido enterrar el asunto. Ahora, pasa otra cosa. Y es que no me iba mal con las chicas. Pues no me iba bien, vamos a decir. Entonces, claro, si tú no dices, yo no puedo ejercer esto. Me toca quedarme aquí. Y aquí me va bien. Es más tierra que le pones. Sí, porque a veces pensamos que la comodidad es buena, ¿no? Sí. Sí, pero la comodidad realmente no nos permite ser, nos permite florecer, no nos permite ser disruptivos porque estamos en una zona cómoda y nos quedamos ahí. Fer, ¿cómo fue este proceso con tu mamá? ¿Ella cómo se lo tomó? Con mi mamá fue... Wow, mi mamá es una mujer de mente muy abierta. Es una mujer que ha visto de todo en este mundo. Al ser enfermera ha visto cosas tremendamente trágicas y cosas tremendamente emotivas. Cuando yo le conté como si fuera un cuento que te estoy contando a ti. No, mamá, imagínese que es que a mí me pasa, y de hecho me acuerdo en ese instante de la escena, le conté en la cocina. Ella estaba cocinando y yo la recuerdo a ella con su delantal y y yo me senté en una banquita que había ahí en la... No, ma, pues es que imagínese que pues yo tengo como esta idea. Y le empecé a contar. Yo me acuerdo que ella siguió. Y yo creo que ella le tomó tiempo asimilarlo. Dijo, no, Procesando. esto es una idea. Pero cuando se lo dije yo tenía ya 30 años. O sea, ya no era una idea. Ya era una cosa afincada. Una idea que yo había tenido la oportunidad de probar y volver a probar. Tratar de derribar y no había podido. Cuando yo levanto la mano y digo tengo esto, es porque yo ya he hecho todo mi esfuerzo por guardarlo en el poder. Es que no se puede. No. ¿Sí? Y así, bueno, esta es una situación, digamos que, pero deben haber miles distintas en donde la situación es igual, la persona guarda y termina como levantando la mano en ese momento en el que ya te sientes que es sacar necesito agua. Sí, exacto, esto es mi última posibilidad para no ahogarme. De acuerdo. Así es como sucede cuando uno no le presta atención a las cosas a tiempo. A lo que sea, incluso a las ideas. Uno puede tener un proyecto, una idea y dice, venga, yo llevo postergando, yo tengo varias, pero yo llevo postergando esto y siempre que me acuerdo me da una cosita acá y un dolor y aquí. Ay, yo quiero intentarlo, que nada, hasta que, o sea, o das el paso o con eso te mueres. Ajá. O es como otro, sí lo hizo, Sí. porque tuvo la valentía para poder lograrlo, porque yo me imagino que tú perteneciendo a la comunidad has conocido muchas historias de personas que lo hicieron antes que tú y sobrepasaron barreras antes que tú, entonces ahí también empieza el tema de, ¿y yo por qué no lo hice antes? Pero es que la realidad, Fer, es que llegamos al momento preciso en nuestro preciso momento. Sí. ¿Sí? Sí. La vida y las experiencias nos llevan a lograr las cosas cuando es afino, cuando ya es para nosotros el momento de poderlo. Sí, es como una especie de rompecabezas. Tú tienes una ficha y como que el destino tiene la otra. Ok. O sea, tú haces el trabajo de empujar tu ficha y de buscar cómo acomodarla. Y a veces no hay dónde acomodarla, hay que esperar a que se dé el momento, a que se den las circunstancias, pero llegan. Pero si tú guardas la ficha, ese momento pasa. Hay que estar ahí dándole. Venga, ¿cuál es el momento? Busque. Acabas de escribir perfectamente lo que para mí significa la causalidad. O sea, la suerte te tiene que encontrar preparándote. Buscándola. Exacto, porque no existe otra posibilidad. Exacto. Entonces, bueno, estabas en la cocina, le dijiste esto a tu mamá y ella estaba ya asimilando la idea. ¿Y qué pasó? No, pues en ese tiempo, digamos que la vida no era tan compleja. No había llegado Martina, mi hija, todavía. Yo todavía tenía mi relación con Viviana, con mi pareja. Cuando le conté a mi mamá, yo ya le había contado a Viviana. Yo le conté a Viviana primero. Fue la primera persona que se enteró de mi situación. O primera persona. Y era natural, porque
claro, cuando uno vive su vida como, digamos, como adolescente, como adulto joven, solo, pues usted va formando sus juicios de valor, ¿no? Cuando se casa, pues, y esto le pasa, esto es un consejo para todo el mundo, cuando usted se casa, los juicios de valor entran en una especie de análisis. Vamos a ver si sus juicios de valor son los mismos. Van a cambiar, se van a reajustar a la nueva manera de vida. Cuando yo entro en el matrimonio, porque alcancé a casarme y todo, ¿cómo será? O sea, mi esfuerzo por... yo pensé que lo tenía dominado, o sea, para mí eso era un recuerdo vago y distante. Pero cuando llega la situación del matrimonio, me pongo en una situación en la que yo no había estado, que vuelve y detona la situación. Okay. ¿Cuál es esa situación? La proximidad extrema con una chica. Entonces, claro, uno en una situación normal, pues usted disfruta obviamente de eso, que no quiere decir que yo no. De hecho, soy transgénero y soy gay, porque a mí me gustan las mujeres. Okay. Entonces uno encuentra un gusto, pero en mi caso no se queda ahí, pasó, fue más allá. Y no solamente encontré el gusto, sino que empecé a encontrar cosas como, eso me gusta. Eso me gusta. Y toda la tierra que yo le eché a mi asunto se la llevaba al viento. Sin querer. No, yo no lo pude contener. Entonces, finalmente yo lo cuento a Viviana. Viviana también lo toma como... claro, complejísimo. Después lo cuento a mi mamá. Mi mamá se lo toma mucho más deportivamente. Criada en unas, digamos, de esa forma patriarcal, es una mujer fuerte, ruda, tal. Eso son. Y además porque seguramente ella dijo, ay, no, pues esto es una idea que no va a llegar a nada. Sí, exacto, eso son ideas. Tal vez ella no va a terminar haciendo nada, ¿no? Y va a apaciguar esto, simplemente necesita sacar. Es una fase, pero claro, es que eso es una cosa que uno dice cuando hay niñez, cuando es adolescencia, ya la adultez. Bueno, podría ser una fase, podría ser, pero era menos probable. Entonces llega la noticia, patatí, patatá. El proceso no fue tan difícil con mi mamá para responder la pregunta, no fue tan difícil, ella una mente muy abierta y lo que hizo fue acompañar, preguntar, esperar, acompañar, preguntar, esperar y ver qué pasaba. Y me acompañó hasta el último instante, hasta el punto fue mi cuidadora cuando tuve la operación de cambio de género, en fin. La historia fuerte es con Viviana, naturalmente. Porque claro, hay unas estructuras que se crean inicialmente sobre las cuales uno basa una idea de matrimonio. Claro. Y yo siempre le he dicho a ella, yo sigo siendo la misma persona. O sea, yo no me he muerto y no volví a nacer. Soy la misma persona. Es solo que hay una nueva capa que estaba allí, me estaba reclamando. Y yo no le di la oportunidad. Hasta que tuve que darse. Sí, porque de lo contrario, el final de la historia hubiera sido otro. Entonces sigo siendo la misma persona, entonces tengo los mismos valores, las mismas metas. Tú hablas conmigo hace 20 años y yo te hablo exactamente igual. O sea, pienso, o sea, no hubo no es una modificación del ser, no es otra persona, no es que renuncié a ser quien era, como pasa muy seguido en la comunidad LGBT. Muchas personas que son transgénero quieren matar a la persona que son y volver a ser. En mi caso no fue así. Yo amaba a quien era. Y lo que habías construido, claro. No estabas interesado en ser otro. No. Ya, Fer, es Fer. Claro. Y mi historia, entonces cuando a mí me preguntan, por ejemplo, bueno, y hay que cambiar el nombre. Sí, viste. ¿Y cómo es su nombre? No, pues, cambie la última letra. Yo amo mi nombre. No tengo que buscar otro nombre. Ah, no, listo, entonces cambie la cédula. No, la cédula no. ¿Por qué? Si es que ese número de cédula está amarrada a toda mi historia. ¿Por qué no voy a hacer? Pero ahí hay un reflejo, Fer, de una valentía tremenda. Porque esa valentía es, yo tengo esta decisión, tomo esta decisión en mi vida, pero no voy a dejar de ser
quién yo era. Así los otros piensen que eso es lo que está pasando. Y ahí hay un tema de una valentía y de un carácter supremamente estructurado y bien formado. Porque hay un montón de miedos ahí detrás de toda esta conversación que yo sé que estamos teniendo hoy, porque lo haces después, obviamente, de este proceso de transformación, pero hubo un montón de miedos y de preguntas que hacerse. Entonces, ¿cómo? Cuando hablábamos un poco sobre este proceso, yo te preguntaba, ¿cómo hiciste para decir, no, le voy a dar poder a mi voz interior, esa voz que me dice, esto es lo que yo tengo que hacer, y voy a llegar hasta las últimas consecuencias sin importar todo lo que pase alrededor? Porque muchas de las decisiones que tomamos están muy concentradas en el exterior, ¿no? En nuestro círculo de amigos, en nuestro círculo de familiares, y hay cosas que no queremos perder, que no queremos sacrificar, y entonces por esa misma razón dejamos de ser. Sí, así es. ¿Cómo hiciste para afrontar esos miedos? ¿Cómo hiciste para decir, no, listo, esto es lo que hay que hacer y me voy de frente hasta las últimas consecuencias? La primera parte es que claro, después de tanto intentar, de tanto negar, ocultar, procurar cambiar, de tanto buscarme un nombre distinto a lo que pasaba y fracasar, yo dije, no, es que no tengo de otra. No tengo otra opción. No tengo otra opción. Y si sigo haciendo lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer es hacerme daño y hacerle daño a los demás. Yo nunca, de lo que más he sentido miedo es de lastimar a alguien. Y ocurrió. Yo terminé lastimando a muchas personas. Mi historia es como un gran tamiz. Y antes y después, arriba y debajo del tamiz, las personas que cruzaron el tamiz son las personas que yo más amo y que más me amaban. Muchas personas hoy en día hacen como que yo no existo. Muchas personas me voltearon la espalda, muchas personas me dejaron. Pero yo no pensé en eso. ¿Qué? En lo que pensé fue en cómo hago esto sin lastimar a nadie. No, mira que yo no sé, no es que no sea una persona penosa o no, sí, claro, como cualquier persona. Pero hay algo que yo le enseñé a Martina, mi hija, yo le enseñé unas leyes, digamos, que son para que ella aplique en su vida. Y la primera ley es, quiérete a ti misma. Quiérete a ti misma. Primero estás tú, la ley número 1 eres tú. Quiérete a ti misma. Date amor, cariño, cuídate, come bien, duerme bien, protégete, vístete, abrígate, no sientas frío si no es necesario. Lee. Quiérete. Entonces, cuando llega esa ley a mi casa, porque esa nos llegó así como por lograr, gracias al Espíritu, pues llegó así como un día que le decimos a Martín, el Señor esto. Yo dije, ¿y por qué no aplico yo eso? Y es que eso es tan importante, Fel. Ahí pues, estamos tocando un tema al que yo le doy mucha relevancia en mi vida, y es el tema de la coherencia. Y el ejemplo. Los niños no aprenden a través de lo que les dices o les impones, sino lo que tú reflejas en tu propia vida. Sí. Y la coherencia es resonante de una manera maravillosa, porque cuando tú dices que se cuelan a las personas en este matiz, es porque finalmente ya no resonaban con la persona en la que te estás transformando. Y es que nosotros no podemos ser la misma persona que éramos hace 20 años. Sí. Hace poco me encontré con unas amigas del colegio y me decían, pero es que es como si no tuviera pasado el tiempo, y yo, eso no es tan bueno. Físicamente sí, pero adentro Sí. no es tan bueno. Sí. Porque eso quiere decir como que el tiempo no te ha pasado, y han pasado un montón de cosas. Entonces, lo que pasa es que tu transformación fue física. Entonces se ve, ¿sí? Sí. Pero las transformaciones tienen que también ser interiores. Interiores. En la comunidad LGBT es todo un crisol, ¿no? Es todo un rango de situaciones. Y claro, cada quien defiende su verdad a capa y espada. Hay unos rangos en donde no se ven los cambios. Hay personas
digamos que es difícil encontrar a una persona gay, muy difícil a menos que sea muy notorio, pero no se nota. Pero en este rango del transgenerismo están alaridos que se dan los cambios que casi que apabullan a los demás. Mucha gente no resiste eso, ¿sí? Yo me acuerdo en las primeras fases de mi proceso. Había gente que miraba y habla, ¿qué pasó aquí? O sea, como, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Sí? Yo nunca sentí temor de eso, realmente. Nunca. Sí sentí temor de que alguien me fuera a lastimar. De hecho, todavía uno vive con ese temor de que alguien te quiera lastimar, hacer algo. Pero de resto, digamos, hacer la prueba. Por ejemplo, una prueba muy chistosa es ponerse tacones. Es una cosa que uno dice que soñaste toda la vida y buscas la manera de hacerlo. Experimentarla. En algún momento, me acuerdo las primeras veces que lo hice. Eso es un cuento porque se nota que es esa primera vez, pero uno va y y uno ve que lo miran y... ¿Qué importa? Eso no importa. Eso realmente no importa. Creo que importa más el efecto que tiene en ti. Esa chuleado, lo logré. ¿Ese es chuleado? Ese pequeñas metas que estoy logrando que me llevaron a la gran meta de mi transformación. Y no estamos hablando de tu transformación, de las pequeñas cosas que hacemos todos los días que nos acercan más a ese sueño que tenemos. Es una suma de cosas, es una suma de pequeños logros, lo que hace el gran logro. Bueno, Fer, y tienes una hija. Uh-huh. ¿Y cómo ha sido este proceso con la nena? Cuando Marty llega a mi vida, yo ya estoy en proceso de cambio. Yo te decía, por fuera de este espacio, te decía que normalmente una transición, si uno pudiera estandarizar el proceso, una transición toma 2 años. ¿Qué? 2 años, 3, 2 años y medio. Depende de la fase en la que la hagas. La mía tomó 10 años. 10 años. ¿Por qué? Porque mi temor era justamente ese, no lastimar a nadie. Entonces yo daba un paso, retrocedía 2. Daba 1, retrocedía 3. Daba 2, retrocedía 1. Cuando me hacía el balance, ¿será que sí avancé? No avancé, no importa. Ese ir y venir, ir y venir. Ese ir y venir lo que hacía era reforzar las cosas, ¿sí? Que no hubo ningún momento en el que yo dijera, no, yo ya probé ni 2 pasos y no me gustó, ya. No, siempre daba 2 y quería dar el tercero. Pero yo veía que alguien sufría y yo retrocedía 3. Okay. Entonces en ese proceso, claro, toma mucho tiempo. En ese tiempo llegó Martina. Martina me conoció siempre en el proceso, siempre. Entonces ya ahorita cuando Martina tiene 11 años, ella me reconoce como chica, pero ella me presenta como su papá. Con sus amigos, ella me dice, él es mi papá. Entonces todo el mundo queda como así. No, tú no puedes ser el papá. ¿Quién está dando este papá aquí? Porque, claro, ya en este punto no me pasa, digamos, que haya una confusión con mi género. Sí está como muy definido ya mi proceso y algo que le agradezco muchísimo a Dios, porque eso también lo facilita. Digamos que ese proceso, transitar de una orilla del río a la otra, pues te pasan 1000 cosas. Hay manes, hay de todo en ese río. Es rudo. Una vez que estás en la... No, es que contar esta historia suena como que todo fue muy suave, muy fácil. Pero no, hay un montón de desafíos que uno tiene que hacer para poder lograr cosas. Y por eso es que cuando yo empecé con la idea de hacer este podcast, te quiero contar que yo decía, quiero hablar con la gente del común, pero es la gente del común que no es corriente. Es la gente que tiene una mente disruptiva. Y yo me puse a pensar, ¿quién? Y a la larga, pues todos. Todos en algún momento necesitamos resiliencia, resistencia, fortaleza, coraje, disciplina. Pero estos procesos de transformación que se hacen más notables tienen detrás un proceso maravilloso. Y a veces uno dice como cuando está buscando a los invitados, no, pues que yo no he hecho nada extraordinario. O sea, porque me vas a entrevistar a mí. No he hecho nada extraordinario. No, y sí hemos hecho un montón de cosas extraordinarias. Y hemos hecho un montón de cosas importantes. Y nosotros no alcanzamos a percibir lo que estamos generando dentro de nuestro entorno y lo poderosas de nuestras acciones dentro de nuestro entorno. Así es. ¿Sí? Así es.
Y entonces Marty te presenta como el papá. Y eso ya en este momento, ¿cómo te hace sentir? No, bien, yo no tengo ninguna tara con el asunto. Es decir, yo soy quien yo soy, punto, ya está. O sea, Asumí mi transición. sí, perfectamente tengo la mano madura, siento tranquilidad en el punto en el que estoy. Siento que todavía puedo dar más pasos, pero ya es un punto en donde para mí me siento tranquilo. Es raro porque para Marty soy una chica. En la casa es una casa donde hay chicas. Pero cuando dicen mi mamá, mi papá, ahí entonces yo también tengo que aprender. Si yo soy papá, ese es mi rol, ¿no? Es mi rol y lo amo, o sea, lo defiendo a capa y espada, es mi rol. Porque el ser papá o ser mamá, el ser papá no tiene nada que ver con el género. Necesariamente una mamá puede llegar a ser papá. Es el rol que desempeña. No así en el otro sentido, ¿no? Es difícil llegar a ser una mamá porque hay unas conexiones, sí, con el género, creo yo, en mi opinión. Hay unas conexiones importantes con el género, pero papá, las mamás pueden ser papás. Entonces yo tengo claro que es un rol y yo procuro hacerlo lo mejor que pueda. Claro, no es la niña que anda con su papá así, grande, fuerte. No, pues no, pero yo procuro dar otras cosas. Sí tengo rasgos por ahí de más, digamos, como más sagaces, como más de... No soy una persona penosa, por ejemplo. No soy una persona miedosa, no diría que lo soy, no. Y eso creo que Marty lo nota y ella me busca como soy. Entonces en eso coincido con el rol de papá. Sí, yo creo que ella está contenta conmigo, pues yo le he preguntado si se siente incómoda, ¿no? ¿No? ¿Todo bien? Es que los niños nos sienten incómodos en estas situaciones y es algo que los adultos deberíamos entender. Sí. Y mi hija me lo dijo cuando, de una manera muy, muy chistosa, cuando tenía ya tal vez unos 6 o 7 años. Manuela, mi hija mayor, es una niña muy inteligente. Admiro su capacidad de entendimiento y de amplitud mental. Y me dijo, mami, ¿tú sí entiendes que el hombre, o sea, que el ser es puro, pero es la sociedad la que lo corrompe? Tenía 6 años. Venía del colegio porque estudió filosofía desde muy chiquita. Y yo no entendí eso. No entiendo. Pero yo estaba lavando la loza, entonces me quité el jabón y me concentré en eso porque era realmente importante y me dio una de las lecciones más afortunadas de mi vida. Me dijo, es que el niño no sabe que es blanco, que es negro. Es porque alguien le dijo que ser negro estaba mal. O que ser negro no era lo normal. Ser heterosexual o ser homosexual, el niño no sabe qué es bueno o qué es malo. Es porque alguien le dijo que ser homosexual o ser gay es malo. Entonces, el ser nace puro. Es la sociedad la que lo corrompe. Y fíjate que a Martín no le molesta en lo absoluto porque eso hace parte de su naturaleza, de su vida diaria. Correcto. Pero esto que han hecho ustedes como papás de Marty también es un tema muy importante porque están afectando positivamente la vida de los papás y compañeritos de Marty. Sí. Y es ahí en donde realmente también, Fer, se ve el tema de lo que significa la inclusión y significa que somos iguales a la larga. No nos hace nada diferente nuestras decisiones. Y una cosa que quiero resaltar mucho en este espacio, Fer, es que tu preocupación siempre fue: no le quiero hacer daño a nadie. No le quiero hacer daño a nadie. Hay personas que a veces tomamos decisiones y nos vamos de frente contra el mundo porque lo más importante soy yo, mi felicidad y mi tranquilidad. Pero en este punto tú estabas sumamente preocupada por tu familia, más que por ti. Y eso realmente tiene mucho valor. Esa es la magia de la gente que nos inspira y que no necesariamente es alguien famoso o que es alguien
que está haciendo cosas grandiosas o que tiene una gran audiencia o un gran público para contar su historia, porque con los pequeños detalles es que se hacen grandes cosas. Sí es. ¿Cierto? Sí. Fer, ¿cuáles fueron esos hábitos que tú crees que tienes y que te llevaron con la disciplina necesaria a lograr este objetivo? Me ardió un ojo. Pausa. Me ardió un ojo. Bueno, Fer, ¿cuáles fueron esos hábitos que tú crees que hicieron que tú pudieras llegar a este momento de transformación? Esas pequeñas acciones que te llevaron a este momento feliz y ya finalmente sentirte plena y propia en ti misma. Difícil, hábitos, porque, a ver, un hábito es un comportamiento repetitivo que te genera algún resultado. Uh-huh. En mi caso no había comportamiento repetitivo. ¿Tú crees que no? Pero yo creo que la mente estaba diciéndote todo el tiempo, lo vamos a hacer, lo vas a lograr. Ah, bueno, de acuerdo, digamos que... Ese es un comportamiento repetitivo. En ese caso sí, de pronto había una situación en la que yo me imaginaba, proyectaba. Ok. ¿Cómo sería yo? ¿Cómo sería mi versión femenina? Ok. Y ese pensamiento sí era rutinario porque era difícil de erradicar, ¿no? Y lo que te dije hace un rato, o sea, por todos los medios traté de eliminar ese pensamiento, pero siempre volvía. Entonces, si es rutinario, es repetitivo, sí había un pensamiento que me jalaba y me llamaba y me decía, ¿cómo hubiera sido? ¿Cómo sería? ¿Qué pasaría si? Esos pensamientos son detonantes de acciones. Entonces, cuando tú tienes un pensamiento que te martilla constantemente, inevitablemente vas a dar un paso adelante, es casi que sin quererlo. Porque te está llamando el pensamiento. Ok. Entonces yo diría que rutinarios sí fueron esos pensamientos. De hecho, de ahí para allá diría que no, porque como es disruptivo el proceso, pues no hay nada que se repita. Cada paso es primera vez. Ok. Como lo que te conté de los tacones. Sí. La primera vez que me maquillé. La primera vez que me dejó el pelo. Me lo corté 3 veces. O sea, lo tenía así de largo. Y en esos afanes de parar con todo, me lo tasaba. Así de ruda era la reacción y el tratar de ponerle freno, como domar el caballo, como decir, no es que no es por donde usted diga, es por donde yo digo. Y no es así. Entonces, claro, todo es primera vez. Pero lo que sí había que pensar era, si yo hago esto, ¿qué efecto tiene? ¿Qué efecto tiene sí, me fijaba mucho en mi familia y qué efecto tiene en mí? Siempre me puse de últimas. No debía ser. No, porque ahí está, y la enseñanza que yo trato de darle a Martina, ponte de primeras. Primero estás bien tú y luego está el resto. Es que eso es sumamente eficiente en la vida. Si lo aprendemos desde chiquitos, yo creo que en la vida se nos facilita un montón, porque la gente piensa que pensar en uno mismo es egoísmo y es que tú eres un ególatra. Y no, la realidad es que si tú estás bien, puedes estar bien para otros. Si estás bien, puedes aportarle a otros. Claro, es que hoy en día tengo el pleno convencimiento, incluso yo solo con esto que estoy haciendo en este instante, sino con mi trabajo, es que yo vine a servir. A mí me trae felicidad servir, ser útil. Pero si yo no estoy bien, no puedo servir. Si yo no estoy bien de salud, por ejemplo, no voy a poder levantarme a ayudarle a nadie ni a decir, venga, hagamos esto o lo otro. No voy a poder. Entonces, si yo me siento feliz sirviendo, pues yo tengo que estar disponible para servir. Entonces, yo tengo que ser una herramienta lista, presta, disponible, preparada, con actitud, con alegría, con energía, para ir a ayudar, para ir a decirle, venga, hagamos esto. Entonces, primero tengo que voltear. Claro, si uno lo mira así, no es egoísmo, ya estoy expuliéndome a mí misma, fortaleciéndome para poder dar bien, y no dar lo peor de mí. Fer, ¿cuál es el siguiente sueño que te gustaría cumplir? Esa pregunta no me la esperaba.
porque no tiene nada que ver con mi proceso de transición, ¿no? Yo diría que mi sueño es retomar el estudio. Soy una persona que ama estudiar, me encanta estudiar. ¿De qué quieres estudiar, Fer? No, la maestría. ¿Quieres hacer tu maestría? Sí, porque quiero ya muchos estudios, digamos que secundarios, complementarios. Siempre llego a la maestría y algo pasa y no lo puedo hacer y me toca echar para atrás. Pero ese ha sido mi sueño de siempre, de hace mucho tiempo, estudiar. Me gusta mucho por lo mismo, porque si tú sabes más, sirves mejor. ¿Quién? Entonces, hay que saber para servir mejor. Para terminar este espacio, a mí me gustaría que nos dieras a los que somos papás un consejo sobre cómo realmente apoyar a nuestros hijos cuando se den estas preguntas, Fer. Cuando nuestros hijos tengan esta, no sé si una duda o esta idea, ¿cómo podemos nosotros guiar correctamente a nuestros hijos? Wow, esa es una pregunta muy bonita, muy difícil de responder, pero desde mi perspectiva, Sí, yo lo que creo es que hay que escuchar. escuchar. Hay que escuchar y no hay que quitarle valor a nada de lo que los niños dicen. Porque cometemos el pecado de, como el niño, pues es niño, está fantaseando, está jugando, todo lo que dice es un juego. Pero también hay que tener claro que el niño, lo que estábamos hablando ahorita, el niño no tiene esa construcción cultural que lo encajona. No, es libre, es perfectamente transparente. Cuando dice algo, lo está diciendo en serio. Yo me acuerdo que mis primeras manifestaciones de disforia ocurrieron a los 8 años. Yo me acuerdo perfectamente de qué era lo que sentía. Y cómo hablaba yo con Dios. Esa parte es tan importante porque uno siente que como pues yo me crié en una familia católica. Sí. Si hoy me preguntas, no me considero católica, soy más ecléctica. Sí. Sí. Pero esa pregunta de, ¿será que esto que estoy haciendo está agradando a Dios? Esa es una pregunta Es una pregunta que se suele hacer. No me la hice yo, debo admitirlo. Yo siempre pedí ayuda. ¿Ok? Siempre pedí ayuda. Pero cuando menciono a Dios es porque, claro, a ver, una carta de dos caras. Tradicionalmente, la religión coarta, la religión encasilla, Limita. limita. A Dios es esta expresión. Exacto. Ajá, tú eres así y así agradas a Dios. Si te sales de ahí, no agradas a Dios. Eso no es así. Las cosas son muy diferentes. Es lo mismo, es un crisol de posibilidades. No es blanco ni negro. Esta es una historia de que el blanco y el negro no son las únicas opciones. Es más, si uno hiciera un censo y pusiera un color en cada persona, creería yo que no habría nadie blanco y negro. El mundo está en un color intermedio. Y de hecho, en un color distinto. Color distinto. Podemos ser azul, pero un montón de azules. En lo que usted quiera, lo que usted quiera. Lo que sí es importante es que usted aporte a la sociedad. Aporte, sirva, traiga ideas nuevas, ponga su trabajo, luche porque las cosas estén mejor. Eso es lo que va. El color que usted tiene, no. Es más, bienvenida sea la diversidad. Porque son inyecciones de amor, de vida desde distintos frentes y no solo desde nuestro. ¿Cómo sería nuestra ciudad si todos pensáramos igual? ¿Cómo sería el mundo si todos pensáramos igual? Entonces, los niños tienen eso. Son transparentes en ese aspecto. Entonces hay que escuchar, hay que sentarse, arrodillarse, pararse al nivel del niño y decir, venga, cuénteme, ¿cómo es sido? ¿Y por qué piensas eso? Ah, ok, interesante. Vamos a seguirle poniendo cuidado al asunto. De pronto mañana me dice algo diferente. De pronto mañana me lo repite y me lo repite y me lo repite. Y hay que escuchar, hay que escuchar. Sí, porque hay momentos de exploración, ¿no? Hay momentos de exploración y hay momentos de duda. Sí. Y hay momentos en donde tú dices, pues,
no sé si realmente son los chicos los que me gustan o las chicas lo que me gusta. Y hay un momento de exploración, pero hay que tener un cuidado importante con lo que no es exploración, sino con lo que es una idea más permanente. Exactamente. Y eso es lo que tenemos que escuchar. Exactamente. Esa idea permanente va aflorando poco a poco. Pero lo que no hay que hacer es enterrarla. De nuevo, lo que me pasó a mí, no hay que enterrar nada. Hay que mantenerlo a la vista, a flote, a ver cómo evoluciona. Sí, y muchas de las preguntas que se hacen los niños son exploratorias y a la larga terminan resolviéndose de la mejor manera para el niño o para el joven, siempre y cuando nuestra intervención sea lo más neutral posible, lo más desde el amor, desde apoyar, desde escuchar, no desde juzgar. Y desde el agradecimiento de tener una nueva oportunidad de aprender algo que yo no sabía si iba a pasar. Exactamente, es una sorpresa cuando pasa una persona LGBTI, la que sea, en una familia, cambia la familia. Es una familia que pasa a ser, sí, Transformadora. sí, claro, porque ahí se están gestando cosas muy diferentes, porque ahí el amor realmente entra a dominar el asunto, no los cánones estándar ni el cómo deben ser las cosas que alguien nos dijo que debían ser. No, cuando tú sacas eso, ¿qué queda? Un vacío. ¿Cómo lo llenas con amor? Es la única opción. Cuando yo tuve a mi segundo bebé, te quiero contar nuestra experiencia. Yo a los 2 años empecé a notar cosas diferentes en la mente de mi hijo y una estructura en su organización muy particular, porque él organizaba los carros por tamaño o te hacía fracciones por colores y eso era muy raro. Yo sabía que algo estaba pasando en la mente de mi hijo y no sabía si sentir miedo de esa diferencia, porque ya sabía yo que la vida de mi hijo iba a ser diferente de la de otros niños si esa diferencia se marcaba. Mi hijo es neurodivergente, mi hijo es autista Asperger. Y claro, pues cuando a ti te dan este diagnóstico, pues para ti todo es una nueva exploración de cómo se deben hacer las cosas. Pero es algo completamente maravilloso. Si uno aparta los miedos del que dirán, del que va a pasar, y además porque la mente viaja muy lejos y te hace pensar hasta, ¿será que sí va a encontrar el amor y se va a casar y va a poder tener una familia? Pero caramba, es que tiene 3 años. También qué importante ir en el paso a paso de lo que está pasando e ir afrontando este proceso en este momento. Y por eso, digamos que uno de los hábitos que todos deberíamos tratar de tener en este momento es el tema del aquí y el ahora, que es concentrarnos en lo que está pasando y dejar de viajar tanto al futuro que nos genera tantas preocupaciones, tanta ansiedad, tanto miedo, sino que si vamos afrontando lo que nos está pasando en este momento, seguramente vamos a poder tomar las decisiones correctas ahora y no tener que corregir cosas después. Gracias, Fer. Gracias. Este espacio para mí fue muy importante, fue muy valioso. Gracias por todas tus enseñanzas, por abrirte con nosotros. Fue muy especial haber podido conversar contigo y todo, y que nos cuentes esta historia maravillosa, que además de verdad nos muestra que la mente de un líder no, o sea, el líder se piensa que es como la cabeza de línea, ¿no? Como el que genera el impacto más fuerte, el que manda la parada, el que domina la manada. Pero no, realmente el liderazgo se muestra en estas pequeñas acciones que incluso hacemos en nuestra casa y las cosas que enseñamos. Entonces, cuando yo te conocí, me dijiste que tú no tenías una vida extraordinaria. Y yo puedo decirte que sí. Sí tienes una vida extraordinaria y eres un ejemplo maravilloso para todas las personas que estamos cerca de ti. Gracias, Fer. A ti, muchas gracias.